Gospel Services presenta una serie de estudios bíblicos visualizados, una revisión bíblica e histórica. Parte 4. El plan de Dios para redimir al hombre de la muerte a la vida eterna. Esta lección contestará la pregunta más importante que hombre alguno pudiera formular. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Isaías 53:6. Jesús relató la historia acerca del buen pastor, quien cuidaba a cada oveja en lo individual y que dejó 99 ovejas en lugar seguro para ir a buscar a la que estaba perdida. Cuando el pastor trajo de regreso la oveja perdida, él y sus amigos estaban felices. Cuando alguien vive una vida de pecado, está perdido lejos de Dios. Si muriera en su condición pecaminosa, estaría separado eternamente de Dios. Esta es la causa por la que Jesús se interesa tanto en quienes como ovejas se han extraviado. Jesucristo es el buen pastor que cuida de cada una de las ovejas perdidas en el pecado. Tanto es su cuidado que murió para abrir el camino a la salvación. Antes de que Cristo regresara al cielo, ordenó a sus seguidores que llevaran su mensaje de amor y salvación a todo el mundo. Hoy, muchos cristianos como Juan García están guiando a otros a Cristo el pastor que cuida de sus almas. Jesús dijo: «Habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepienta». Lucas 15:7. El amor de Jesucristo por los perdidos se muestra cuando ilustra la salvación con la tierna figura de los hombres convirtiéndose en niños. «Si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos». Mateo 18:3. La declaración de Jesús implica, primero, que para que una persona sea salva, debe purificarse y librarse del pecado y ser igual que un niño. Segundo, su aseveración muestra que los niños son aceptados por Dios. Ellos no necesitan de la salvación porque son salvos. Esta es la razón por la que Jesús enseña que quien quiera ser salvo debe volverse como un niño. Ezequiel, uno de los profetas de Dios, escribió: «El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo». Ezequiel 18:20. Puesto que los niños no pueden heredar el pecado de sus propios padres, ciertamente tampoco pueden heredar el pecado de Adán. La culpa del pecado no puede ser heredada. El hombre viene a ser culpable de pecado cuando elige hacer el mal. Los niños no pueden pecar porque ellos no pueden elegir. Los jóvenes y los adultos tienen la capacidad para elegir y cuando eligen, hacen el mal, se convierten en pecadores. Ezequiel nos previene: «El alma que pecare, esa morirá». Mucha gente escoge pasar su vida encadenada al pecado a pesar de las advertencias de Dios. Otros sienten la carga de sus pecados y les gustaría ser libres, pero nunca saben cómo deshacerse de su pecado y culpa. Ellos se dan cuenta que ninguno de sus amigos sobre la tierra puede cargar la culpa de ellos. También es cierto que ningún ser humano puede ganar o hacer méritos para su propia salvación. Solamente por un acto divino de la misericordia de Dios puede la persona recibir el perdón de sus pecados. Para ser libertados del pecado, debemos aprender a que la única forma de ser libres es por medio de Jesucristo. El Salvador dijo: «Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres». Juan 8:32. Gracias a Dios porque envió a su Hijo unigénito para pagar el rescate y redimirnos de nuestros pecados. Algunos rechazan este maravilloso amor y desprecian su única esperanza de vida eterna, mientras que otros vacilan en la duda. Pero miles han recibido al Hijo de Dios y su salvación con los brazos abiertos y corazones agradecidos. Las señales y milagros que Jesús hizo con el poder de Dios prueban que Él es el Hijo de Dios y el único Salvador. Jesús hizo el primero de sus milagros en una boda. Ahí transformó simple agua en el mejor de los vinos. Este milagro demostraba su poder sobre el proceso natural. Más tarde, con 5 panecillos y 2 peces, el compasivo Salvador alimentó más de 5,000 personas hambrientas. Solamente el Hijo de Dios pudo haber multiplicado tan pequeña cantidad de alimento en una gigantesca comida. Jesús demostró su poder sobre la ley física de la gravedad caminando sobre la superficie del mar. Cuando se reunió con sus discípulos en la barca, ellos le adoraron diciéndole: «Verdaderamente eres el Hijo de Dios». Mateo 14:33.
Cuando Jesús y los discípulos fueron sorprendidos por una furiosa tempestad, los discípulos principiaron a temer por sus vidas, pero Jesús calmó al viento y dijo al mar: «Calla, enmudece». En respuesta a las palabras del Hijo de Dios, repentinamente el mar se volvió callado y quieto. Aún el viento y los mares obedecían su voz. Los milagros de Jesús fueron motivo para que mucha gente lo amara y creyera en él. Esto quedó claramente manifiesto, especialmente en los milagros que demuestran que Jesús se preocupa por la gente que sufre. También estos milagros probaron su poder sobre las enfermedades. En muchas ocasiones, Él dio la vista a los ciegos y aún sanó a un hombre que había sido ciego desde su nacimiento. ¿Podría algo menos que el poder de Dios lograr tales milagros? Ciertamente, Jesús compasivo es el Hijo de Dios. A un hombre que había estado completamente paralítico por 38 años, Jesús le dijo: «Levántate, toma tu lecho y vete a tu casa». El hombre se levantó en ese instante completamente sano. Jesús también sanó a mucha gente que sufría graves padecimientos, tales como enmudecimiento, sordera y locura. Siendo el Hijo de Dios, Jesús sanó muchas personas. Sin embargo, Él está más interesado en nuestras almas, puesto que es nuestro Salvador. El poder de Jesucristo iba más allá del sepulcro, penetrando hasta el mundo espiritual. Mucha gente lo vio resucitando muertos. En una ocasión resucitó a un hombre llamado Lázaro. Lázaro había estado muerto y sepultado por 4 días. Con este milagro demostró su poder para conquistar la muerte misma. El hecho de que Jesús tiene poder sobre la muerte no solamente demuestra que Él es el Hijo de Dios, sino que también infunde esperanza y consuelo a todos los que le siguen. Al aproximarse al fin de su ministerio, Jesús predijo su propia muerte y su victoria final sobre el poder de la muerte por medio de su resurrección. Esta iba a ser la gran prueba de su divinidad. Él dijo: «El Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le escarnecerán y le matarán, mas al tercer día resucitará». Marcos 10, 33 y 34. Cuando oyeron estas palabras, los discípulos se entristecieron. Poco después fue entregado por Judas Iscariote, uno de los propios discípulos de Jesucristo. Los dirigentes judíos habían pagado a Judas 30 piezas de plata para que mostrara a los soldados el lugar donde encontrar a Jesús. Llevando antorchas para alumbrarse en la oscuridad de la noche, los soldados bien armados fueron a arrestar a Jesús. Judas lo señaló dándole un beso. Así quedó Jesucristo en las manos de sus enemigos. Como Jesucristo había hablado antes de su reino, los soldados lo ridiculizaron vistiéndole con un manto escarlata, dándole una vara por cetro y poniéndole una corona de espinas. Con burlona actitud se inclinaban ante él diciéndole: «Salve, Rey de los judíos». Mateos 27, 29. Durante toda la noche llevaron a Jesucristo de un remedo de juicio a otro. Falsos testigos le acusaban de cosas que nunca hizo o nunca dijo. A la mañana siguiente, Jesús fue llevado ante el gobernador romano Poncio Pilato. Pilato pronto quedó plenamente convencido que Jesucristo era inocente. Cuando trató de decir a la turba judía que Jesús no era culpable, ellos ahogaban su voz gritando: «¡Crucifícale! ¡Crucifícale!». Pilato no tuvo el valor para sostener lo que él sabía que era justo y dio la orden para crucificar a Cristo. El grupo ejecutor principió la procesión hacia el lugar llamado Calvario, el cual estaba fuera de la ciudad. Al principio, Jesús cargó la pesada cruz y poco después un hombre llamado Simón de Cirene fue obligado a cargarla durante la parte final del camino. Los soldados principiaron el ritual tradicional de la crucifixión, colocando a Jesucristo sobre la cruz. El verdugo clavó los clavos en las manos extendidas y también en los pies. Retumbó el sonido de los clavos penetrando en la carne, luego en la madera. Los músculos se contrajeron a causa de los agudos dolores. Después, la cruz fue levantada y colocada en posición vertical. El cuerpo del Hijo de Dios pendía tenso de la cruz. Cuando pensamos en el Hijo Divino de Dios clavado en la cruz, las horribles consecuencias del pecado nos ahogan y nos aterran.
El hombre caído nunca podría redimirse a sí mismo de su propio pecado. Todos los sacrificios de animales del Antiguo Testamento señalaban hacia adelante, hacia este único sacrificio perfecto. Solamente el Hijo de Dios, puro y sin pecado, podía pagar la deuda del pecado por toda la humanidad, desde los tiempos de Adán hasta el fin de los tiempos. Jesús, el Cristo, había muerto. Su cuerpo fue puesto en la tumba de un amigo, debido a que Jesús había dicho que resucitaría. Los judíos pidieron a los romanos que sellaran la tumba en una forma especial para que no pudiera ser abierta. También algunos soldados romanos hicieron guardia junto a la tumba. Mientras que Jesús yacía muerto y sepultado, Satanás parecía haber ganado. ¿Qué podría un Salvador muerto significar para la humanidad? Sin embargo, el suceso más grande de toda la historia sucedió 3 días más tarde. Jesús fue levantado de entre los muertos. La resurrección demostró que Jesús dijo la verdad cuando enseñó que Él resucitaría de entre los muertos. Jesucristo terminó con el poder de la muerte y probó para siempre que Él es el Hijo Divino de Dios y Salvador del mundo. Durante 40 días después de su resurrección, para no dejar lugar a dudas, que Él había sido levantado de entre los muertos, se mostró vivo a diferentes personas. Habiendo sido probado que Él es el Hijo de Dios con poder por su resurrección de los muertos, Jesús comisionó a sus seguidores para ir y decir a todo el mundo el plan de Dios para redimir al hombre. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Marcos 16, 15 y 16. Unos pocos días más tarde, Jesús y sus discípulos estaban en el Monte de los Olivos, cerca de Jerusalén. Él instruyó a los apóstoles para que permanecieran en Jerusalén hasta que recibieran el Espíritu Santo. Después ascendió al cielo. 10 días después de que Cristo había ascendido al cielo, los apóstoles estaban en Jerusalén, lugar al que Jesucristo los había enviado. En el día de Pentecostés, día de fiesta de la religión judía, los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo, tal como Jesucristo había prometido. Esta fue la primera oportunidad para principiar a cumplir su misión, pregonando al mundo el plan de Dios para redimir al hombre. Delante de una gran multitud, Pedro demostró cómo las profecías del Antiguo Testamento que la muerte, resurrección y exaltación de Jesucristo eran parte del gran plan de Dios, y además probaban que Él era el Salvador prometido. Después, Pedro resumió todo para que sus oyentes en una declaración sencilla y definitiva. Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Hechos 2:36. Habiendo mostrado ampliamente con la Biblia que Jesús es el Hijo de Dios, Pedro instó a la gente a que aceptaran esta verdad. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: Varones, hermanos, ¿qué haremos? Hechos 2:37. Estas gentes creyeron que aquel a quien ellos habían crucificado era realmente el Cristo, sabiendo que eran culpables de un gran pecado y que la fe sola no era suficiente. Interrumpieron el sermón de Pedro para preguntarle lo que ellos debían hacer para ser salvos. Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, les dio una respuesta clara. Pedro les dijo: Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. No nos sorprende esta respuesta porque recordamos que Jesucristo había ordenado a sus apóstoles que predicaran: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Aproximadamente 3,000 judíos fueron bautizados ese día y recibieron el Espíritu Santo en sus vidas. ¿Qué haremos? Esta es la pregunta hecha por los judíos que creyeron lo que Pedro enseñó acerca de Jesucristo. Esta es la pregunta más importante que persona alguna puede hacer, ya que Jesús murió para la remisión de nuestros pecados. ¿No hay nada que nosotros podamos hacer después de haber creído? La respuesta de Pedro a los judíos muestra que hay algo más que nosotros debemos hacer. Esta misma pregunta:
¿qué haremos?, fue hecha y contestada varias veces en el Nuevo Testamento. Todas las respuestas muestran que el hombre debe hacer algo para redimir la gracia salvadora de Dios. Saulo de Tarso, quien más tarde vino a ser el apóstol Pablo, hizo esta misma pregunta. Antes de su conversión, Saulo era fiel devoto de la religión judía en la cual sus padres lo habían criado. Saulo, al igual que todos quienes verdaderamente se convierten a Cristo, a su tiempo encontró que él tenía que cambiar sus creencias religiosas, las cuales estaban en contradicción con la voluntad de Dios. Antes de ser cristiano, era un judío muy apegado a su religión. En su celo por la religión judía, creía sinceramente que el cristianismo estaba equivocado. Principió a perseguir la iglesia, arrestando a los cristianos y arrastrándolos a las prisiones, y hasta llegó a dar su voto para que algunos fuesen muertos por su fe. Los cristianos tenían miedo de Saulo y de los judíos y se reunían en secreto para adorar a Dios. Sabían que cada vez que se reunían corrían el riesgo de morir. Sin embargo, su amor y fidelidad les ayudó a vencer sus temores y les dio valor. Saulo verdaderamente creía que agradaba a Dios al llevar a los cristianos a la prisión o a la muerte. Desde el principio de su carrera como perseguidor, Saulo respiraba amenazas y muerte contra la iglesia, Hechos 9:1. Cuando un grupo de judíos coléricos y sedientos de sangre apedrearon a Esteban, el primer cristiano que murió por su fe, Saulo era agitador de ellos. Él cuidaba los mantos de los que encabezaban la delirante multitud que arrojaba las piedras con las cuales golpearon e hirieron al indefenso Esteban hasta matarlo. Pero Saulo pronto tendría que dar cuentas delante de Cristo por sus seguidores a quienes él estaba persiguiendo. Esto sucedió cuando Saulo conducía a Damasco a un grupo de hombres en un viaje de 240 kilómetros, con el fin de perseguir y apresar a los cristianos. Repentinamente, una intensa luz brilló del cielo cegando a Saulo. Cuando cayó a tierra, oyó una voz que decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Saulo preguntó: «¿Quién eres, Señor?». La voz respondió: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues». Luego Saulo hizo la misma pregunta que fue hecha por los judíos en el día de Pentecostés: «¿Qué quieres que yo haga?». Jesús respondió y dijo: «Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer». Hechos 9:6. Saulo fue conducido a Damasco y, permaneciendo ciego por 3 días, no comió ni bebió. Él creyó en Cristo y quiso cambiar su vida, pero todavía no había recibido respuesta a su pregunta: ¿qué debo hacer? Los pecados de Saulo todavía no habían sido lavados por la sangre de Jesús, pero pronto recibió la respuesta a su pregunta. Mientras que Saulo estaba orando, el Señor envió a un discípulo llamado Ananías para que, poniendo sus manos sobre Saulo, pudiera recibir la vista. Después, Saulo supo que Ananías había sido enviado por Jesús. Saulo había preguntado a Jesús: ¿qué debo hacer? Jesús dio ahora la respuesta en las palabras de Ananías: ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados. Hechos 22:16. Esta era otra manera de decir lo mismo que Jesucristo ya había dicho antes a sus apóstoles: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Esta respuesta estaba en armonía con la contestación que Pedro dio el día de Pentecostés cuando dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. ¿Cómo podemos saber que nuestros pecados pueden ser perdonados como lo fueron los de Saulo y los de la gente del día de Pentecostés? La Biblia enseña que Dios no hace distinción de persona. La misma fe y la misma obediencia que Dios requirió de Saulo requiere de todos los hombres. Por lo tanto, una persona puede saber que sus pecados son perdonados cuando acepta la gracia de Dios con fe y obedece sus mandamientos. Otros ejemplos bíblicos de conversiones prueban que esto es verdadero. Un estudio de las conversiones bíblicas nos dirá también cómo podemos ser salvos de nuestros pecados. Del libro de los Hechos hemos aprendido ya que 3,000 judíos en el día de Pentecostés y más tarde Saulo de Tarso fueron salvos en la misma forma después que ellos hubieron preguntado: ¿qué debemos hacer?
Veremos también que en la conversión del tesorero de la reina de Candace, en la del carcelero de Filipos y el de Lidia de Tiatira, se tuvieron que satisfacer los mismos requisitos antes de recibir la gracia salvadora de Dios. Todos los que se convirtieron al cristianismo en los tiempos apostólicos fueron salvos de la misma manera y todos vinieron a ser miembros de la única iglesia. En Hechos capítulo 8, la Biblia nos dice que Dios envió a Felipe para predicar al tesorero de Candace, reina de los etíopes, el cual viajaba en su carro, enseñándole Felipe a este tesorero acerca de Jesús, llegaron a donde había agua. Creyendo lo que Felipe predicaba, el tesorero dijo: «Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado?». Habiendo creído que Jesucristo es el Hijo de Dios, el tesorero detuvo el carro y ahí fue bautizado por Felipe en la misma forma que la gente del día de Pentecostés y Saulo de Tarso habían sido bautizados antes. Cuando este hombre creyó en Jesucristo, el que Felipe predicaba quiso ser bautizado inmediatamente. ¿Pero por qué? La conversión del carcelero de Filipos y su familia, registrada en Hechos 16, nos muestra otra vez que cada uno en la misma forma debe ser salvo por la sangre de Cristo. Cuando todavía el carcelero no creía, había atado a Pablo y a Silas en el cepo de la prisión más segura, después de que fueron golpeados con varas en forma inmisericordia por predicar a Cristo. A la medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban al Señor. Repentinamente un terremoto sacudió la cárcel, abriendo las puertas de la prisión, pero ningún prisionero escapó. Viendo esto, el carcelero cayó a los pies de Pablo y Silas, exclamando en forma suplicante: «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?». Pablo le dijo primero: «Cree en el Señor Jesucristo». Después procedió a enseñarles a él y a su familia lo que debían de creer. Tan pronto como toda la familia fue enseñada, su fe los movió a ser bautizados a esa misma hora de la noche. Otra vez preguntamos: ¿por qué? La conversión de Lidia, registrada también en Hechos 16, es nuestro último ejemplo para demostrar que Dios salva a toda persona de la misma manera que la gente que aprendió la verdad fue bautizada inmediatamente. Lidia era evidentemente una persona muy religiosa. Ella se había reunido con otras mujeres a la orilla del río para orar cuando Pablo vino y les enseñó acerca de Cristo. Lidia y toda la casa creyeron en el mensaje de Pablo y fueron bautizados. Pero, ¿por qué ellas, como las otras personas, fueron bautizadas tan pronto como fue posible? ¿Por qué no esperaron? Para contestar estas preguntas, pongamos juntas tres grandes verdades bíblicas que ya hemos aprendido. Primero, como la oveja puede perderse del rebaño, así también todos los hombres sin Cristo están perdidos. Sin Jesucristo para salvarnos, nuestros pecados nos condenan a la separación eterna de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Después de la muerte no habrá más oportunidades para ser salvos. Debemos aceptar la salvación proporcionada por Cristo Jesús mientras estemos vivos o estaremos perdidos para siempre. Segundo, sabiendo que el hombre no podía pagar por su propio pecado, Dios, en su amor, envió a su único Hijo para que llevara la culpa de nuestros pecados sobre la cruz. Pensemos en todos los pecados que han sido y serán cometidos puestos juntos en una masa repugnante. El solo pensamiento sacude nuestra imaginación, pero esa es la horrible carga que el Hijo de Dios llevó en la cruz. De hecho, sufrió el infierno que nosotros merecíamos. Siendo separado de Dios por la culpa de los pecados del hombre, clamó en su soledad: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. Este sufrimiento era más horrible que la muerte corporal. Tercero, en las conversiones bíblicas que hemos estudiado, vimos la respuesta de Dios a la pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Todas estas personas aceptaron el amor de Dios y fueron limpiadas por la sangre de Jesús en la misma forma. Su fe en Jesús los guió al arrepentimiento de sus pecados y el reconocimiento de Él como el Hijo de Dios. Luego, sin esperar más, ellos fueron bautizados inmediatamente para la remisión de sus pecados. Pero esto vuelve a traernos la misma pregunta: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué todos fueron bautizados tan pronto?
La respuesta más sencilla es que Jesús lo ordenó cuando dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Esto sería suficiente para aquellos que realmente aman y desean hacer la voluntad de Dios. Pero a fin de que entendamos más acerca de el por qué, usemos una ilustración conocida. Cuando vemos que nuestras manos están sucias, es muy natural que querramos lavárnosla tan pronto como sea posible. Nos damos cuenta de lo insensato que sería ver que necesitamos lavarnos las manos y quedarnos sin hacerlo, mayormente cuando hay jabón y agua disponibles. Nos lavamos las manos tan pronto como podemos. Por lo tanto, asegurarnos de que nuestras almas estén limpias es mucho más importante que lavarnos las manos. El único agente limpiador para nuestras almas es la sangre de Cristo. Pablo nos enseña que nosotros somos justificados en su sangre, Romanos 5:9. Sabiendo esto, las gentes de las conversiones bíblicas fueron bautizadas tan pronto como fue posible. Ellos supieron que en el bautismo sus pecados eran lavados con la preciosa sangre de Cristo. La gente acudía en cientos y algunas veces en millares cuando predicaban los apóstoles. El tema básico de todas las predicaciones apostólicas eran las buenas nuevas en las que se nos comunica que Dios nos ama y que Jesús murió por nuestros pecados. Ellos predicaron que Jesús fue sepultado y luego resucitado por el poder de Dios para ser nuestro Salvador divino. Tan pronto como las gentes oyeron estas verdades, anhelaron con fervor ser limpios por la sangre de Cristo. Los apóstoles escribieron estas verdades básicas, las cuales movieron a muchos para convertirse al cristianismo cuando las oyeron. Cada uno puede leer estas verdades en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Pablo escribió en el libro de los Romanos cómo la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo están conectadas con nuestra salvación. Pablo hizo dos preguntas a los cristianos en Roma. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Romanos 6, 2 y 3. La expresión del versículo 2, muertos al pecado, muestra que cuando ellos se convirtieron al cristianismo, habían decidido no servir más al pecado. El versículo 3 enseña que cuando ellos fueron bautizados en Cristo Jesús, fueron bautizados en su muerte. Realmente nadie murió en la cruz como Jesús lo hizo. Y así como Jesucristo murió en la cruz, así debemos nosotros morir al pecado para que podamos ser salvos por su sangre. Esto significa que nosotros renunciamos a nuestros pecados y nos tornamos a Dios. La Biblia llama a esta acción arrepentimiento. Cuando nosotros morimos al pecado, principiamos a vivir para Dios. Romanos 6:11. Después que murió Jesús, sus amigos envolvieron su cuerpo cuidadosamente en lienzos limpios y lo sepultaron en una tumba nueva. Todos sabemos que cuando alguien muere debe ser sepultado. Así cuando nosotros morimos al pecado, lo único que cabe es que se efectúe una sepultura. ¿Cómo puede ser esto? La Biblia enseña que cuando somos bautizados en Cristo, somos bautizados en su muerte. Los que mueren al pecado deben ser sepultados con Cristo en el bautismo para obtener el perdón de sus pecados. Juan García no es un predicador, pero él sabe que Dios se agrada de cualquier cristiano que ayuda a sus amigos cuando ellos son sepultados en el bautismo. Cuando el esposo y su esposa son bautizados en Cristo, la unidad espiritual en el hogar es una bendición adicional. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Romanos 6:4. Nótese que en el bautismo también nosotros somos sepultados en la muerte de Jesús. Solamente por medio de la muerte de Cristo Jesús podemos tener remisión de pecados. Esto es por lo que nosotros podemos ser levantados del bautismo para caminar en una vida nueva. La palabra griega baptizo no significa rociar, sino únicamente sumergir. Entonces, no nos sorprenda que Pablo se refiera al bautismo como una sepultura. Cuando somos bautizados en su muerte, recibimos el perdón de los pecados, lo cual es un beneficio proporcionado por la muerte de Cristo. Puesto que Jesús murió en lugar nuestro, Dios es justo para perdonarnos todos nuestros pecados.
Estas verdades vienen a la mente de los demás cuando ven a una persona descendiendo a las aguas como si descendiera a un sepulcro. El bautismo recuerda a las personas la muerte y sepultura del Señor Jesucristo. En el siguiente versículo, el apóstol Pablo continúa con este pensamiento. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Romanos 6:5. Ya hemos aprendido que no podemos morir en la cruz como Jesús o ser sepultados en su tumba, pero podemos ser plantados o sepultados en el bautismo, tal como el cuerpo de Cristo fue plantado o sepultado en la tumba. La inmersión es el único bautismo aprobado por Dios en el cual el creyente es plantado o sepultado bajo el agua. Cuando usted da su consentimiento para ser sepultado con Cristo por el bautismo, eso no significa que está haciendo algo para ganarse su salvación. En lugar de eso, usted está mostrando su completa disponibilidad para obedecer a Jesús. Pero cuando usted cree en Jesucristo y lo obedece siendo bautizado, usted es salvo por los méritos de la muerte de Jesús otorgados por la maravillosa gracia de Dios. 3 días después que Cristo fue sepultado en la tumba, Dios lo levantó de los muertos y le dio una vida nueva. Más tarde Jesús dijo, Yo soy el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Apocalipsis 1:18. Somos resucitados con Él de nuestra sepultura en el bautismo, tal como Jesús fue resucitado de la muerte. Todos nuestros pecados pasados son perdonados. El viejo hombre, nuestra vida pasada, se ha ido y nosotros principiamos una vida nueva en Cristo. Al entrar en esta vida nueva, es a lo que Jesús se refería cuando hablaba de nacer de nuevo. Juan 3:3-7. Puesto que la nueva vida sigue al bautismo, Jesús explicó que nosotros nacemos otra vez del agua y del Espíritu. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Romanos 6:6-7. La vida vieja de pecado es crucificada o destruida, de modo que ya no seguimos siendo esclavos del pecado. Cuando nacemos de nuevo, somos personas nuevas, con una vida nueva y justa. Cuando entendemos plenamente que somos libertados del pecado por la sangre de Jesús, el bautismo viene a ser el más grande, más feliz y más significativo acontecimiento de nuestra vida. El apóstol Pablo dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Gálatas 3:27. Cada creyente bautizado se regocija en el Señor juntamente con su familia y amigos cuando también ellos se visten de Cristo en el bautismo. En muchas ocasiones, un esposo y su esposa son bautizados en Cristo a la misma hora. Este cuadro muestra claramente que usted debe ser bautizado a fin de ser salvo por gracia por medio de la fe. Una fe fuerte lo llevará a obedecer a Dios. Por su gracia, Dios lo salvará cuando usted obedece su voluntad. Cuando usted obedece a Cristo en el bautismo, por la gracia de Dios, usted está revestido de Cristo. Gálatas 3:27. Cuando usted es bautizado en su muerte, los méritos de su muerte se extienden hasta usted por la gracia de Dios. Romanos 6:3. Usted es sepultado con Cristo en el bautismo y resucitado a una nueva vida, la cual Dios le da. Romanos 6:4. Si en el bautismo usted es plantado juntamente en su muerte, entonces usted será levantado junto a él en la resurrección. Romanos 6:5. Por la causa de Dios, el viejo hombre es crucificado y el cuerpo del pecado es deshecho. Somos bautizados para la remisión de los pecados. Cuando por medio del bautismo en Cristo, usted se convierte en un cristiano, quienes verdaderamente lo aman se alegrarán con usted. En su vida nueva, después del bautismo, usted también se alegrará con sus nuevos amigos cristianos. Usted llevará un nombre nuevo, cristiano, puesto que usted ha nacido de nuevo. Usted ha venido a ser un hijo de Dios. Usted es un miembro del cuerpo de Cristo. Su sangre lo limpiará continuamente del pecado mientras usted camine bajo la luz de Dios.
Otra cosa maravillosa que sucede cuando nos convertimos en cristianos es que Dios añade a todas las personas salvas a su familia espiritual, la iglesia. Los cristianos pertenecen a un solo cuerpo. Esto es por lo que ellos se reúnen con regularidad para adorar a Dios, estudiar la Biblia y disfrutar de la comunión con Dios y con otros cristianos. Esto ayuda a cada uno a vivir para Cristo y a crecer de su estatura infantil como cristiano hasta llegar a ser un adulto espiritual. Todo el que ha sido verdaderamente convertido a Cristo desea reunirse con el pueblo de Dios en toda ocasión en que el pueblo de Dios se congrega. ¿Es posible para una persona saber que es cristiano? ¿Cómo puede una persona estar realmente segura de que es cristiano y que Dios lo ha añadido a la iglesia? ¿Puede saber qué tan cerca está de la salvación? La respuesta de la Biblia es sí. Usted puede saber que es salvo, pero algunas personas dicen que ellos son salvos aun cuando no han obedecido lo que Jesús dijo que debemos hacer para ser salvos. La única forma en la que uno puede saber con certeza de que es salvo es saber que ha obedecido a Cristo de acuerdo con la Biblia. La Biblia es como un mapa de caminos. Usted puede saber qué tan cerca está de la salvación, en la misma forma que un viajero puede darse cuenta de qué tan lejos se encuentra del punto a donde se dirige. Con un mapa de caminos, el viajero puede saber cuántos kilómetros ha caminado y cuántos más tiene por delante antes de llegar a su destino. Cuando una persona viaja de Nogales a México, Distrito Federal, sabe que en cada parada a lo largo del camino habrá un número menor de kilómetros separándolo de su destino. Si preguntara en Nogales, ¿qué tan lejos está el Distrito Federal?, la contestación sería 2.286 kilómetros. En Guaymas, la respuesta a la misma pregunta sería 1.873 kilómetros para llegar al Distrito Federal. Una respuesta diferente, 1.092 kilómetros, sería cierta en Mazatlán. En Guadalajara, se le diría al viajero solamente 572 kilómetros más para llegar al Distrito Federal. El viajero no se confundirá porque recibe diferentes respuestas a la pregunta, ¿qué tan lejos está el Distrito Federal? Las diferentes respuestas muestran que cada vez se va acercando más a su destino. De la misma manera, cuando usted viaja hacia la salvación, recibirá diferentes respuestas a la pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? La respuesta a esta pregunta depende siempre de lo cerca que usted esté de la salvación. Usted encontrará la respuesta correcta solamente en el Nuevo Testamento, el cual es el mapa espiritual de Dios que tenemos en nuestros días. Antes de que el Nuevo Testamento fuera dado, un rico joven gobernador preguntó a Jesús, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo que guardara la ley de Dios del Antiguo Testamento. Hasta que murió Jesús, el Antiguo Testamento fue la ley que Dios quiso que el pueblo obedeciera. Pero hoy, si queremos tener la vida eterna, debemos obedecer el Nuevo Testamento de Dios. Se acercaba el final de la vida de Jesús en la tierra. El Nuevo Testamento no había sido aún dado, así que el Antiguo Testamento seguía siendo la ley de Dios para su pueblo. Sobre la cruz, Jesucristo dijo al ladrón que deseaba ser salvo, «Hoy estarás conmigo en el paraíso». Lucas 23:43. Esta respuesta ya no es la que Cristo da en nuestros días. El ladrón vivió y murió bajo la ley del Antiguo Testamento. Esta es la causa por la cual Jesús no dijo al ladrón que debía ser bautizado. El ladrón no podía haber sido sepultado con Cristo en el bautismo antes que Cristo mismo hubiera sido sepultado en la tumba. La respuesta que Jesús tiene hoy para los que están en el estado de perdición se encuentra solamente en el Nuevo Testamento. Cuando un no creyente pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo?, la respuesta que obtendrá será la misma que el apóstol Pablo dio al carcelero de Filipos: cree en el Señor Jesucristo. Hechos 16:31. Cuando un no creyente acepta que Jesús es el Hijo de Dios, entra en el estado de fe, pero todavía no es salvo. Mucha gente vive y muere en el estado de fe, pensando que son salvos, pero están equivocados. Cuando ellos leen más cuidadosamente la Biblia, el mapa de los caminos espirituales, se dan cuenta que todavía no han entrado al estado de salvación. El hombre que está en el estado de fe
todavía debe preguntar, ¿qué debo hacer para ser salvo? Puesto que el creyente está ahora más cerca de la salvación que cuando no creía, la respuesta será diferente. Los creyentes del día de Pentecostés son un ejemplo de lo que acabamos de decir. En el día de Pentecostés, del cual ya hemos estudiado, varios miles de judíos creyeron a las palabras del sermón en el que el apóstol Pedro mostraba que Jesús es el Hijo de Dios. Aunque ellos creyeron, se daban cuenta que todavía no eran salvos, así que ellos preguntaron, ¿qué haremos? La respuesta de Pedro fue, arrepentíos y bautícese. Esta respuesta es solamente para quienes han entrado en el estado de fe. Cuando alguien se arrepiente, se aparta del pecado y se vuelve a Dios. Por esta razón, entra en el estado de cambio. Es cierto que el arrepentimiento lo lleva a uno más cerca de la salvación, pero la persona que ha creído y se ha arrepentido aún debe preguntar, ¿qué debo hacer para ser salvo? Por ejemplo, el tesorero de Etiopía creyó en Jesús y se volvió a él después de haber oído la predicación de Felipe. Él sabía que todavía había algo más por hacer, así que preguntó a Felipe, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe respondió, si crees de todo corazón, bien puedes. Esta es otra respuesta a la pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Fíjese que cada respuesta bíblica depende de dónde se encuentra la persona que pregunta en relación a la salvación. El tesorero respondió que él creía que Jesucristo es el Hijo de Dios. Haciendo esto, él entró al estado de declaración. En esta etapa del progreso espiritual, el creyente se encuentra dispuesto a confesar en presencia de otras personas. Creo que Jesús es el Hijo de Dios. Romanos 10:10 dice, con la boca se confiesa para salvación. La persona que cree, se arrepiente y confiesa su fe en Cristo, aún no ha entrado al estado de salvación. Hasta este punto todavía no ha sido limpio por la sangre de Cristo. Solamente por los méritos de la muerte de Jesús puede uno ser limpio del pecado. Así que debe hacerse la misma pregunta otra vez. ¿Qué debo hacer para ser salvo? La respuesta para el creyente que se ha arrepentido y ha confesado a Cristo se encuentra en Hechos 22:16. Levántate y bautízate y lava tus pecados. El hombre que sigue el mapa espiritual de Dios por los estados de fe, arrepentimiento, confesión y bautismo, sabe que entra al estado de salvación por la gracia de Dios. Jesús ha prometido, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Todos los que están en el estado de salvación están en la iglesia o reino de Dios, porque Dios añade a todos los salvos a su iglesia. La persona salva tiene toda la razón del mundo para alegrarse en gran manera por la gracia, el amor y la misericordia de Dios. Está ahora lista con la ayuda de sus hermanos cristianos y su Padre Celestial para principiar la vida cristiana. La esperanza de la vida eterna viene a ser ahora el ancla de su alma. ¿Dónde está usted espiritualmente? ¿En cuál estado está usted viviendo? Usted ha aprendido de la palabra de Dios que si cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, usted está en el estado de fe. Si su fe le ha llevado a apartarse del pecado y acercarse a Dios, usted está en el estado de cambio. Cuando usted confiesa su fe en Cristo, usted está en el estado de declaración. Después, cuando usted es sepultado con Cristo en el bautismo, usted es limpiado con su sangre y entra en el estado de salvación. Lo más importante que usted puede hacer es decir si quiere o no recorrer todo el camino, hasta entrar en el estado de salvación, de acuerdo con la palabra de Dios. El estado en que está usted en este momento determinará dónde estará por toda la eternidad. Jesús dijo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21. Dios quiere que usted sea salvo. Dios ha enviado a su Hijo para salvarlo a usted. Él le ha dado promesas para animarlo. Cristo Jesús está esperando que usted le dé su vida por completo. Pero la elección, la decisión final es suya.